discípulos estuvieron 3 años y medio con el Señor Jesucristo, le vieron hacer muchos milagros, vieron transformar sus vidas, aprendieron todo lo que tenían que aprender, vieron maravillas que no vio nadie más en la historia de ellos hacia atrás, y aún así dice, no habían creído. Habían visto a Jesucristo resucitado, habían escuchado a las mujeres que fueron al sepulcro y vieron y constataron que había resucitado, y ellos no creían. Y a mí me sorprende mucho esto, bueno, y yo creo que eh, en este contexto, justamente estas palabras que básicamente tienen el mismo contexto en todos los demás evangelios, es Jesucristo resucitado. Y ahí reside la autoridad de Cristo. Si tú dudas, si nosotros dudamos de algo que haya hecho Jesucristo o de algo que pueda hacer, Jesucristo resucitado acaba con esas dudas. Debería ser así. Y por eso el mundo está como está hoy, porque no cree. Aún el creyente no cree. Aún si nos preguntaran con toda honestidad, ¿tú crees que Jesucristo resucitó? Bueno, yo lo creo. Yo creo, estoy convencido que Jesucristo resucitó. Y eso nos debería hacer pensar y cambiar la manera de ver las cosas. Es que la gran comisión no es una tontería, no es algo que Dios haya puesto para los que quieran, ¿cierto? Levanten la mano los que quieran ir a predicar el evangelio. No, esto no es así. Es un mandamiento con la autoridad de Cristo. Yo estoy seguro que nosotros somos capaces de obedecer las órdenes que nos da el gobernador, el alcalde, el presidente, muchos. Una actitud diferente a la que tenemos frente a la palabra de Dios. Ah, no, es que como Dios no está ahí diciéndomelo y no me va a castigar y no tiene cómo ejercer una presión sobre mí, entonces esto es algo que yo puedo elegir, si lo hago o no lo hago. Es un mandamiento con la autoridad de Cristo resucitado, porque si no hubiera sido así, no seríamos salvos, no habría salvación para nadie, no estaríamos aquí. Y bueno, obviamente para dar una orden de esta naturaleza, que es grande la obra de Cristo, es grande la gran comisión, es alcanzar al mundo entero. Dice, id por todo el mundo, por todo el mundo. Esto ya se convierte en una obra tremendamente grande, que obviamente hay que hacer en equipo. Y obviamente Dios tiene hijos suyos y siervos suyos en todo el mundo para llevar a cabo esta gran comisión. Pero para nosotros tiene unas implicaciones grandes que las vamos a ir aprendiendo y vamos a ir pensando, ojalá, y meditemos en esto. Eh, Jesucristo acaba de mostrar y demostrar que es el cumplimiento de las profecías. Completó su obra resucitando y todavía ellos dudaban. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros dudamos. ¿Será que la gran comisión es para mí o es para los pastores y para esa gente que está por allá arriba en las iglesias? Nosotros no, nosotros solo estamos llamados a ir a la iglesia y los domingos y bueno, de vez en cuando dar una ofrenda y leer la Biblia, ¿sí? No, esto es para todos. Nos incluye a todos, implica tu vida, la vida del más pequeño de sus hijos. Y ya vamos a ir aprendiendo cómo. Que uno diría, bueno, pero yo no tengo la posibilidad de pararme frente a un gran auditorio y predicar el evangelio. No, no, la gran comisión no se trata de eso. Y vamos a ir aprendiendo más y más de esto. Y, y fíjense lo que dice Marcos, bueno, ahí está nuestro pasaje, pero fíjense lo que dice Mateo 28:16, dice, ahí está en la pantalla, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Él les había dicho que allá se iba a ver con ellos antes de morir. Y después de su muerte, obviamente, bueno, ellos fueron y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, todavía dudaban, viendo a Jesucristo resucitado con sus heridas abiertas y dudaban. Y bueno, la duda es uno de los principales obstáculos de, de, de la gran comisión, es uno de los principales problemas que tenemos los creyentes, dudar en todo. ¿Será que sí? ¿Será que Dios me concede esto? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios sí es quien dice ser? ¿Será que Jesucristo está pronto a venir? Llevamos muchos años escuchando la misma historia desde el primer siglo y nada que viene. Dudamos. Y obviamente esa duda nos lleva a, a, a desanimarnos,
a no cumplir con la gran comisión, a no predicar el evangelio, a no llevar el mensaje de esperanza al mundo perdido, porque no creemos, no creemos que eso, y mucha gente dice, no, yo creo que al final Dios en su infinita misericordia, Él va a salvar a esas personas porque son buenas. No, si nosotros no hacemos nuestra tarea, va a tener unas implicaciones eternas esto. Y ya lo vamos a ver porque este pasaje es impresionante en estas dos cosas que les estoy mencionando. Y Jesús tiene toda la autoridad para pronunciar estas palabras y para darnos ese mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Claramente, no hay dudas, no hay que ir y averiguar por aquí y por allá qué significa cada palabra, aunque lo vamos a hacer de alguna manera para entender este mandato tan claro, tan claro. Y nosotros dudamos. Fíjense que eh, obviamente ellos habían visto todo lo que Jesús había hecho y ya no tenían dudas, no podían dudar de lo que él decía que era. Pero ellos necesitaban ver más y más cosas, especialmente los judíos, porque la palabra de Dios dice que los judíos piden señal. Y de hecho Jesucristo les da todas las señales, porque son judíos. Los judíos piden señal y los gentiles buscan sabiduría, pero los judíos piden señal. Y Jesucristo había demostrado hasta la saciedad que Él era el Hijo de Dios. Y en esta ocasión, resucitando. Vamos a Lucas 10:24. Lucas 10:24, el evangelio que sigue ahí, unas hojitas adelante. Porque como les digo, bueno, aún a pesar de haber visto lo que habían visto, dudaban. Dice Lucas 10:24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la diferencia? Esos profetas a los que se refiere el Señor Jesucristo sí creyeron, sin ver lo que vieron, sin ver a Jesucristo. Para ellos era una cosa que no podían entender, que iba a venir el Mesías. Los profetas en el Antiguo Testamento, ¿cómo será eso? No alcanzamos a imaginar cómo irá a venir, cómo irán a nacer, nada, no tenían ni idea, pero creyeron. Y en Hebreos 11, 7 y 8 dice, solamente les dejo la cita y yo les leo el pasaje. En Hebreos 7 y 8 dice, 11, 7 y 8 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fíjense, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, es decir, su familia, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ellos en el Antiguo Testamento no tenían ni siquiera la palabra de Dios escrita y creyeron. Nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos todos los milagros que el Señor Jesucristo ha hecho, nosotros tenemos la realidad de nuestra salvación, nosotros hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no tendríamos lugar para dudar. La autoridad la tiene Él sobre nosotros. Si Él es tu Señor, como lo hemos venido aprendiendo en estos 3 domingos, tiene la autoridad. Bueno, la pregunta es, ¿tiene autoridad para ti? ¿Suficiente para que entiendas que tú estás involucrado en la gran comisión? Es que no te lo está mandando tu papá ni tu mamá, a quienes debes obediencia, a quienes debemos obediencia. Bueno, mi papá y mi mamá ya no me pueden dar órdenes porque ya no, ya fallecieron hace años. Pero yo tenía que obedecer. Jesucristo tiene toda la autoridad, Dios tiene toda la autoridad. Y Noé tuvo que soportar burlas, porque obviamente parecía que estuviera loco porque estaba haciendo algo que nunca se había visto, para navegar en un lago que no existía, para navegar en una inundación que jamás se entendía cómo iba a ocurrir. Y sin embargo lo hizo. Solo recibieron las promesas de Dios y algunos de ellos las vieron de lejos, otros no las vieron. Pero Dios tiene autoridad porque Él resucitó, porque Él se hizo hombre y abandonó todo lo que incluía ser Dios, ¿cierto? En Filipenses 2:9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el que nos está dando ese mandamiento. Yo con pesar debo decir que si fallamos en muchas cosas, en esta es en la que más fallamos como creyentes. Todos, en la gran comisión. Ah, pero es que a mí no me han enviado nunca a ninguna parte. Ya vamos a ver que no se trata de ir lejos. La gran comisión empieza en la casa, como lo vimos, en las canciones que estábamos cantando. En tu casa, con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, en los vecinos, en el trabajo. Ahí empieza la gran comisión. Y es justo en lo que yo quiero que meditemos hoy. Ya, ya tu familia sabe que eres creyente, que eres cristiano, que te congregas en una iglesia, que lees la Biblia, que crees en Jesucristo, que tienes tu esperanza puesta en Él, una esperanza con un efecto eterno. ¿Sabes que los que no reciban a Jesucristo van para el infierno? Lo dice claramente este pasaje, ya lo vamos a ver. Y por eso escogí este pasaje, porque tiene esas implicaciones también. No solamente la implicación de comprender la esperanza a la cual podemos entrar a través de ser salvos en Cristo, sino las implicaciones que tenemos nosotros como creyentes de no predicar el Evangelio. Tiene implicaciones grandes que ya vamos a ir a mirar. Por esa autoridad que tiene Dios es que Él puede decir, y les dijo. Él les dijo, y les dijo, vayan, les doy este mandamiento y espero que lo obedezcan. Vamos a Mateo 28. Ahí sí quiero que lo busquemos, Mateo 28. Unas hojitas más atrás. Último capítulo de Mateo, la gran comisión, el mismo contexto. Mateo 28, versículos 19 y 20. Si todavía dudamos de esa autoridad de Dios, dice, por tanto, bueno, el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, miren, en el mismo contexto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él vino del cielo, se hizo hombre, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día y subió al cielo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la autoridad y ese es el mandamiento. La gran comisión consiste en obedecer este mandato. Simplemente en obedecer este mandato, no consiste en otra cosa. Esa es la gran comisión para cualquiera de nosotros. Y en la medida en que tú vayas y te movilices desde tu casa a la casa del vecino y le presentes el evangelio, ya estás obedeciendo este mandamiento. En tu trabajo, le predicas a un compañero tuyo en la universidad, en el colegio, ya estás cumpliendo con la gran comisión. En tu casa, muchos creyentes no han predicado el evangelio a su familia. Y esto obviamente es algo que no es fácil de aceptar ni de entender. ¿Mi familia? ¿Qué implicaciones tiene que yo les predique el evangelio? ¿Qué implicaciones tienen que acepten a Jesucristo y qué implicaciones tienen que rechace a Jesucristo? Ya lo vamos a ver. Es un mandato para todos. Y la palabra predicar, porque ahí dice claramente, id por todo el mundo y predicad, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pero yo no soy predicador, ¿sí? Eh, pero vamos a mirar lo que significa la palabra predicar. Dice el pasaje, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, pero yo todavía no me han enseñado a predicar, ¿cierto? Eh,
Entonces yo voy a esperar a que me enseñen a predicar para predicar el Evangelio. Bueno, predicar el Evangelio simplemente significa anunciar, proclamar, decir. Y bueno, si hay algo que debemos entender es que nosotros fuimos puestos como heraldos de la palabra de Dios cuando Él nos salvó. Y bueno, por eso quiero ponerles un ejemplo aquí muy sencillo en Mateo 3:1 que está en la pantalla. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si hay algo por lo que se conoce Juan, es que fue el heraldo de Jesucristo. Él fue enviado antes de Jesucristo para que anunciara que Él iba a venir. Nosotros fuimos salvos y puestos como heraldos para que anunciemos, para que proclamemos el Evangelio. No necesitamos aprender nada diferente al Evangelio. ¿Cómo fuimos salvos? ¿Cómo te salvaste tú? Por el Evangelio, por conocer a Jesucristo. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Predicar significa anunciar, proclamar buenas nuevas, pero significa hacerlo en voz alta. Si ustedes van a la raíz griega de esa palabra, ser heraldo. Y nosotros somos heraldos de Jesucristo, heraldos de la palabra de Dios, puestos por Él para anunciar el Evangelio. Y un segundo punto, dado con instrucciones claras, porque Dios no nos manda a hacer cosas sin darnos las instrucciones, sin dejarnos específicamente el plan de cómo ir a hacerlo. Y es que dice el pasaje, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Miren, ahí está en el pasaje. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Instrucciones claras, ¿qué hay que hacer? Hay que ir. ¿A dónde? A todo el mundo. No, pero es que yo no tengo posibilidades de viajar. No necesitas tener posibilidades de viajar. Puedes salir caminando y dar una vuelta por tu barrio y conocer a tus vecinos. Vas a la tienda, vas al supermercado, vas a un centro comercial, te relacionas con personas, te saludas con alguien. Ese es tal vez el campo que Dios te ha dado. Ahí solamente tienes que ir, a no ser que Él te llame para ir a otra parte. Pero mientras eso ocurre, estamos en el campo que Dios nos dio. Cada uno en su vecindario, en el círculo en el que se mueve cada uno de nosotros, a todo el mundo, a todo el mundo. Y esa palabra ahí, bueno, no es nada del otro mundo, ¿cierto? Cuando a uno le dicen vaya, pues ¿qué hace? Vaya, vaya o no vaya, ¿cierto? No tiene ninguna implicación rara. Pero sin embargo, fíjense, la palabra ir significa movilizarse, viajar también, desplazarse, pero tiene un significado que me llamó mucho la atención, alejarse, dejar. Alejarse tal vez de lo que no te conviene, de lo que no nos conviene, alejarnos de lo que amamos mucho también, dejar tal vez lo que amamos mucho para ir y predicar el Evangelio. Dejar la comodidad, dejar la pereza, dejar las excusas, como las que hemos visto a lo largo de todo lo que hemos aprendido. No, es que yo soy pobre y vivo lejos, ¿cierto? Como dijo Gedeón, ahorita les muestro un pasaje. Así, ¿no? Yo soy pobre y vivo lejos, entonces yo no voy. No, tenemos que ir todos. ¿Qué tienes que dejar? ¿La pereza? ¿La desidia? ¿La falta de preocupación por el mundo perdido? Tal vez es que no lo has entendido, que ellos van a ir a un infierno eterno, como lo vamos a ver un poquitico más adelante. Un infierno eterno. Ahí van los que no acepten a Jesucristo, los que lo rechacen, independientemente de si han sido buenas personas, buenos papás, buenos vecinos, nunca le hacen mal a nadie, son pecadores. Y la Biblia establece que el pecado es el que nos destituye de su gloria eterna. Porque si nos comparamos con nosotros mismos, pues bueno, hay gente que es mucho más buena que yo. Claro, muchísimo. Yo soy malo, pero es que yo también soy pecador y esos que son mejores que yo también son pecadores. Y eso es lo que nos destituye de la gloria. Por favor, entendamos esto. Y yo insisto porque digo, un hombre al que le hemos predicado el evangelio y tiene una familia muy linda, le dio muy duro escuchar esto.
Y yo me atrevo a decirlo aquí, no ha vuelto a la iglesia por eso. Pero ¿cómo? Mis hijos son buenos, muy buenos, trabajadores, juiciosos. Miren cómo han salido adelante y usted me dice que se van a condenar. Sí, porque no han recibido a Jesucristo. Bueno, no soy yo, es la palabra de Dios. Y no hemos entendido esto bien. Y por eso el Señor Jesucristo lo dice en este pasaje que estamos estudiando y por eso escogí el pasaje. Para que entendamos que tiene una implicación eterna. La decisión que tomes o que tomen las personas que escuchan el Evangelio. Para mí, una vida eterna al lado de Dios, gracias a Dios. Y para todos los que hemos recibido a Cristo. Y cuando yo entendí esto, yo dije, yo no quiero estar una eternidad en el infierno, no, para nada. No, yo quiero estar una eternidad al lado de Dios. Si no entendemos esto, nunca nos vamos a movilizar. Nunca nos va a importar el mundo perdido. Y vamos a seguir pensando que Dios en su infinita misericordia al final va a ser una excepción y va a salvar a todas esas personas buenas. No hay ni uno solo bueno delante de Dios. Está escrito. Miren un ejemplo de lo cómodos que queremos ser nosotros. Ahí en Marcos. Ah, bueno, yo me atrasé un poquito. Pero miren, Marcos 5:19. Marcos 5:19. Todos queremos actuar de esta manera en algún momento. Y, pero a Dios no le gusta mucho ese tipo de comodidad. Y por eso Él insiste en esa necesidad de ir. Marcos 5:19 dice, ahí está el contexto del endemoniado gadareno, sí, muchas veces lo hemos leído y sabemos de qué se trata, ¿cierto? Pero en el 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El endemoniado gadareno ya después de que fue salvo y estaba vestido y en su cabal juicio quería quedarse al lado de Jesucristo. Pues nada más conveniente, ¿cierto? Para uno ser salvo y nada más cómodo y más delicioso que ir con Jesucristo y quedarse con Él. Yo voy a donde tú vayas, yo te acompaño, te llevo la maleta, lo que sea. Y el Señor Jesucristo le dice, no, hay algo más urgente y es el mundo perdido. Vaya a su familia y cuénteles cuán grandes cosas ha hecho Dios y qué misericordia ha tenido. Y sí, nosotros quisiéramos estar ahí cómodos, ¿no? Tan rico. Dios ya nos salvó, quedémonos aquí en la iglesia, disfrutemos, hagamos reuniones, hagamos almuercitos ricos, hagamos eventos chéveres. De vez en cuando vamos al parque, pero todos junticos. Y ahí predicamos el Evangelio. La gran comisión no consiste en eso. La gran comisión consiste en que cada creyente, cada hijo de Dios muestre en su entorno, arrancando por su casa, a Jesucristo. Esa es la gran comisión. No hay que viajar, no hay que ir lejos para predicar el Evangelio y para participar en esto. No necesariamente implica ir a otro país o a otro continente, no, no, para nada. Y como les dije, también implica dejar cosas. Tal vez sí nos toca trabajar en esto mucho. Tenemos que dejar muchas cosas que nos impiden ver el mundo perdido como Dios lo ve. Dejar muchas cosas, dejar otras prioridades, como decíamos ahorita al principio, mucha gente está ahorita, no es que este gobernante sí nos va a ayudar, este sí es, este. Ahora, esta mañana por el chat enviaban ahí un mensajito, la señora, no recuerdo el nombre, Edil, esa es la que necesitamos. No, necesitamos esa Jesucristo. Yo decía, ojalá yo les pudiera mandar un mensaje por el chat. El que necesitamos es Cristo. No, ahí mismo me sacan del grupo, ¿no? Sí. Esos mensajes sí los puedo mandar, pero el mensaje verdadero de esperanza no. Nosotros no estamos llamados a hacer política. Vota por tu candidato bien, chévere. Qué bueno que lo puedas hacer con toda libertad, que creo que no la tienes. No la tenemos, porque, bueno,
toda esa maquinaria se mueve de una manera tan impresionante y de una manera que ni siquiera vemos, que la mayoría de las mentes de los hombres están trabajadas y modificadas de una manera increíble para que uno se imagine que con su voto puede ir a escoger un candidato. No, eso ya está arreglado. Esa es la realidad de la política, pero bueno, no nos queremos meter ahí, no es nuestro asunto. Pero les decía que vamos a mirar un pasaje en Jueces, miren Jueces. Una persona que tal vez, con la que tal vez te identifiques o nos identifiquemos, pensando en un llamamiento que Dios nos está haciendo hoy. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ese es el llamamiento que Dios nos está haciendo a todos hoy, a todos. Y se lo hizo a Gedeón, ¿no? Gedeón, ahí en Jueces 6, 14 y 15 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice Dios. Es decir, no tengo la suficiente autoridad para enviarte. Es como si fuera la gran comisión para nosotros. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Sí, soy pobre y vivo lejos. Y Dios dice, ¿no te envío yo? Yo no soy tu Dios, yo no soy tu autoridad. Entonces ve. Bueno, finalmente Gedeón fue y derrotó a los madianitas y bueno, si leen la historia se van a dar cuenta de esto. Pero este es un ejemplo de esas excusas. Nosotros queremos evadir esa responsabilidad y sacarle el cuerpo a la gran comisión. No, eso que el evangelio se lo predique otro. Sí, yo solamente le voy a hablar algunas cosas lindas que he aprendido en el discipulado, en el Salmo 91, que Dios me protege y me guarda y que Él estará conmigo. Sí, necesita el evangelio. Eso es lo que necesita, el evangelio. ¿Y cuál puede ser nuestra excusa hoy? No, es que tengo que ir a votar, tengo que ir a esto, tengo que ir a lo otro. No, es que tengo que ir allí, es que compré una finquita y tengo que ir a mirarla. Es que tengo un negocito que me toca atender. Sí, está bien, no es malo atender los negocios y mirar las cosas que tenemos, pero todo en su lugar, en su momento, conforme a las prioridades. Lo primero es ir a predicar el evangelio. Bueno, ¿y a quiénes? ¿A quiénes? ¿A dónde ya vimos? A todas partes, pero ¿a quiénes? A toda criatura. ¿Y qué es toda criatura? La palabra criatura dice de propiedad del fabricante, así se traduce. Cosa creada, eso significa criatura. Si tú coges un cubo de barro y haces una creación tuya, eso es tu criatura. El hombre y todo lo que existe, la tierra y el universo son criaturas de Dios, son creación de Dios. Y el evangelio hay que predicárselo a todo hombre que esté en la tierra, porque dice, id a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mis amigos, sí. Mis enemigos, sí. Los vecinos, sí. Los difíciles, sí. Los ricos, sí. Los pobres también. Todos. Todos necesitan escuchar el evangelio y es un mandamiento. Porque obviamente lo que significa esto que les acabo de decir es que tiene unas implicaciones mucho más allá de la sola persona que escucha el evangelio. Porque miren lo que dice en Efesios, ahí está en la pantalla, Efesios 1:10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso habla del cumplimiento de todo lo que se debe dar en la tierra. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando predicamos el Evangelio, estamos soltando el efecto que tiene el Evangelio, no solo en el hombre, sino en todo el universo. Porque todo el universo se afectó por el pecado. Yo ya se los he contado algunas veces. No solamente el hombre fue destituido de la gloria de Dios por el pecado, es que el mundo como está no es como Dios lo creó. Los ríos contaminados, las especies de animales extinguiéndose, el aire contaminándose,
la tierra calentándose, desastres, inundaciones, terremotos que destruyen ciudades y muere gente. Así no lo creó Dios. Esa es la consecuencia del pecado y por eso dice a toda criatura. Obviamente no le vamos a predicar el evangelio a las piedras o a los árboles, pero el efecto del evangelio es en todo el universo. Y qué lindo sería. Piensen en una sociedad que tenga temor de Dios. ¿Cómo sería? Bueno, eso se va a dar en la eternidad. Pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería una ciudad completa que tenga, donde todos sus habitantes tengan temor de Dios? Uf, un paraíso, ¿verdad? Así sería. El evangelio tiene un efecto impresionante, un impacto en la sociedad que sería muy grande. No habría corrupción, los recursos se utilizarían bien, así como va a ser el mundo cuando Jesucristo venga a gobernar. Porque Jesucristo va a gobernar este mundo, esta tierra. Y dice la Biblia que con vara de hierro, porque es una justicia fuerte. ¿Cómo sufrirán los corruptos en esa época? Tremendo, hasta que se acabe. El impacto del evangelio es tremendamente grande. Cuando tú predicas a Cristo, estás afectando la naturaleza también, el mundo, el universo. Pero, ¿a quiénes? A todos. Y una pregunta muy sencilla, ¿tú ya fuiste a tu familia? ¿Ya le predicaste el evangelio a tu familia? ¿Le diste testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida a tu familia? ¿O cuando te escuchan les toca como, uy, pero me viene a hablar de una esperanza y de una vida transformada y mire su vida? Esto tiene muchas implicaciones, muchas implicaciones. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu testimonio? Porque para hablar de Cristo, pues digamos que hasta un inconverso lo puede hacer. Y bien. Un inconverso puede predicar el evangelio bien, con todos los aspectos que hay que incluir, pero no tendrá fruto, obviamente. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es una responsabilidad nuestra, pero fíjense, el tercer punto de hoy dice, dado considerando las implicaciones. Ese mandamiento que Dios nos da nos incluye a todos, tiene todas las instrucciones, pero tiene unas implicaciones que son grandes y yo quiero que estemos muy atentos a estas implicaciones. En primer lugar, porque tiene implicaciones para salvación. Y qué bueno, ¿cierto? Son buenas noticias. Somos heraldos de buenas noticias. Proclamamos a Jesucristo, la esperanza eterna que hay en Él. Y de eso se trata. Tiene unas implicaciones eternas para salvación de los que acepten a Jesucristo. Y lo dice el pasaje. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Son unas implicaciones lindas para salvación. Cuando tú predicas el evangelio, lo que esperas es que la persona acepte a Jesucristo y se salve de una condenación eterna que debes tener en tu mente y en tu corazón cuando proclamas a Jesucristo. Yo te predico el evangelio, bueno, tal vez no se lo vamos a decir así, porque no quiero que vayas al infierno, a donde ya estás inscrito y matriculado, y si no cambias ese camino por el que vas, allá vas a llegar al infierno. Y vamos a mirar una diferencia porque aquí bueno, me estaba rompiendo un poquito la cabeza porque dije, bueno, ¿y ahora cómo desenredamos esta frase, ¿cierto? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, hay dos cosas que aclarar. La primera, aquí dice el que creyere y fuere bautizado. Tenemos que aclarar que el bautismo no es parte de la salvación, ni es un requisito para la salvación. ¿Sí? Eso lo tenemos claro. El bautismo es un paso de obediencia, es un acto con el que nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo posterior a la salvación. Y entonces, ¿por qué lo dice aquí el versículo? Ya, bueno, ya lo vamos a explicar. Yo me estaba rompiendo un poquito la cabeza. Esta frase no contradice el principio de que el bautismo es independiente de la salvación. Y bueno, la salvación independiente del bautismo, porque la Biblia no se contradice. Y uno diría, pero ¿cómo? Si en otros pasajes y en otros
En Juan 3, por ejemplo, dice que, bueno, ya no me voy a adelantar, pero ya vamos para allá, ¿cierto? No contradice el principio de que el bautismo es independiente de la salvación, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Miren Lucas, para aclarar esta parte, Lucas 23. Y es importante que entendamos esto, porque la gran comisión no solamente consiste en ir y predicar el evangelio. Como digo, hay que considerar las implicaciones. Y la primera implicación es para salvación. Lucas 23, 42 y 43 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, si ustedes miran, esto se da en el contexto de la crucifixión. Ya está Jesucristo crucificado con un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de ellos le dice esas palabras, ¿cierto? Acuérdate de mí, mientras el otro lo estaba injuriando y diciéndole de todo, el otro le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le hace una promesa tan grande, tan esperanzadora. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fíjense, esto es simplemente para demostrar que el bautismo no es un requisito para la salvación. Este hombre no se bautizó. Él murió en la cruz y bueno, fue sepultado y allí se quedó. Pero ya es salvo, él está en el cielo. Está en la presencia del Señor, sin haberse bautizado, sin haber tenido la oportunidad de decir, hey, yo me tengo que bautizar. Pero entonces, ¿por qué lo dice Jesús en el pasaje que estamos estudiando? Si recordamos que el bautismo es ese primer paso de obediencia y es una obra que nosotros hacemos posterior a la salvación y nadie es salvo por obras, pero sí es una evidencia de salvación. Y a eso se refiere el pasaje que estamos estudiando. Es decir, que la gran comisión implica que la persona de verdad sea salva. No es simplemente predicar el evangelio y decirle reciba a Jesucristo. Sí, esa persona hizo su profesión de fe y ya va para el cielo. No, un momento. Debe haber evidencias. Y el bautismo es la primera. Si una persona de verdad es salva, no tiene ningún problema en bautizarse. No tiene ningún impedimento para obedecer la palabra de Dios y bautizarse. Y entonces decimos, ah, ya tenemos casi que la certeza de su salvación. Bueno, la certeza completa la tiene Dios. Porque hay personas que se bautizan sin ser salvas también. Pero Jesucristo está diciendo, ojo que las implicaciones son grandes. Esas personas a las que ustedes predican el evangelio deben dar evidencias de salvación para que sean salvas. Y nosotros ya conocemos muchas evidencias de salvación. Amor por la palabra de Dios, el deseo de congregarse, el anhelo de ir a predicar el evangelio a otros. Y por eso cuando uno ve a un creyente que no predica el evangelio a nadie, uno dice, uy, dudo de su salvación. Porque no le importa a su familia, ni sus vecinos, ni sus amigos, o simplemente no cree, no es salvo, no ha recibido a Cristo. No lo ha recibido. Entonces, el bautismo sí hace parte del proceso de hacer discípulos, que es lo que dice la Gran Comisión en Mateo 28, 19 y 20. Es nuestra tarea, es nuestra razón de existir. Gente que se salva, gente que se bautiza y gente que se prepara, gente que crece en el conocimiento, en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cumplimiento de la Gran Comisión por parte de la iglesia. Pero nuestra responsabilidad, hablando de una implicación para salvación, es entender que predicamos el Evangelio para que la gente se salve, no para que haga una profesión de fe forzada, sino para que realmente se salve. Y detrás de eso, ¿qué hay? Un testimonio verdadero, que no es falso, que no tenemos que ocultar ni maquillar. Testimonio verdadero. ¿Cómo vives lo que Dios te enseña? ¿Estás viviendo de verdad la palabra de Dios? ¿Estás mostrando las transformaciones y los cambios que Dios está haciendo en tu vida para que alguien vea en ti una persona diferente y quiera conocer a Cristo de verdad? Y una persona así escucha el Evangelio y se salva, y se bautiza y empieza a dar otras evidencias de su salvación. Fíjense que tiene grandes implicaciones el
el evangelio. Pero miren, también para condenación, que era lo que les estaba diciendo antes. Uy, ¿cómo así? Bueno, cuando yo predico el evangelio, tiene esos dos efectos. Cuando tú predicas el evangelio a una persona que lo escucha por primera vez, ya le estás diciendo, bueno, si escoges a Jesucristo, te salvas. Pero si sigues como vas, ya estás condenado. Por eso algunas personas dicen, uy, usted mejor no me hubiera dicho el evangelio, porque ahora sí no tengo excusa. Y hay gente que entiende claramente el evangelio que dice esas palabras. A mí me lo dijeron. Uy, no, entonces mejor no me hubiera dicho. Mejor no me lo hubiera dicho porque por lo menos me hubiera quedado ignorante. Pero bueno, esa no es la voluntad de Dios. Y en eso consiste la gran comisión, en que esos que no han escuchado, escuchen el evangelio. Y por eso nosotros estamos encargados de eso. Dice el pasaje, mas el que no creyere será condenado. Otra frase que hay que aclarar aquí. Porque, bueno, cuando yo leí esta frase dije, uy, pero si en Juan 3:16 dice que el que no cree ya ha sido condenado, entonces ¿por qué en este pasaje dice será condenado? Al fin que ya fue condenado o será condenado. Bueno, estas implicaciones grandes que tenemos que aclarar. En el caso de Juan, Juan está hablando de la esperanza que tiene un inconverso. Y el inconverso debe saber que por su pecado ya ha sido condenado. Eso es un dictamen que ya está hecho. No necesita ir a juicio. El que rechaza a Jesucristo ya ha sido condenado. Porque nacimos condenados sin Cristo. Es algo que ya se dictó. Ya es pasado. Ya ha sido condenado. Y entonces, ¿por qué en nuestro pasaje dice, mas el que no creyere será condenado? Habla de la implicación y de la responsabilidad grande que tenemos nosotros como creyentes de predicar el Evangelio. Si tú vas a predicar el Evangelio con la esperanza de que esa persona, así no reciba a Jesucristo, va a ser salva, tienes que entender que si no entiende el Evangelio y si no recibe a Cristo, será condenado. Y si yo no le hablo, puedo ser yo el responsable de alguna manera de la sangre de esa persona. Ya lo vamos a ver. No se asusten. Ya lo vamos a ver. Pero Dios dice en su palabra que si nosotros conocemos la verdad, nos es pecado no decirla. Es decir, es pecado no predicar el evangelio, no contarle a los demás que se van a condenar, que ya están condenados. Pero este pasaje dice, será condenado y nos lo dice a nosotros que conocemos el evangelio. Al que no conoce el evangelio, oye, tienes una esperanza en Cristo. Y tu pecado te mantiene condenado. Pero si no recibes el evangelio, si no entiendes, si no aceptas a Jesucristo, serás condenado. Serás condenado. Y eso es para nosotros. El inconverso lo que tiene que saber es que Jesucristo lo amó, lo ama y murió en la cruz para salvarlo. Pero si no se salva, ya ha sido condenado. No sé si he sido lo suficientemente claro. Pero la implicación para nosotros es que por la responsabilidad que tenemos sin cumplir, será condenado el mundo que no ha escuchado el Evangelio. Y ya lo vamos a mirar. Bueno, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca y todavía es paciente para con nosotros. El deseo de Dios es que todo el mundo se arrepienta. Él no tiene ya escrito, bueno, él lo sabe, pero él no decidió quiénes serán salvos y quiénes se van a condenar. No es una decisión voluntaria del anhelo de Dios, no. Él sabe porque es omnisciente, pero el deseo de Dios es que todos se arrepientan y que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y nuestra parte es predicar el evangelio con el respaldo de una vida íntegra, con el respaldo de un testimonio que podemos mostrar. No somos perfectos, pero estamos bajo la voluntad de Dios. Y si nos equivocamos, nos arrepentimos y pedimos perdón y corregimos nuestro camino para poder mostrarle al mundo que en Jesucristo hay esperanza. Romanos 10:16, para que lo busquen en sus Biblias. Romanos 10:16.
Dice la palabra de Dios, mas no todos obedecieron al evangelio. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios sabe que no todos van a recibir a Jesucristo. Nosotros mismos hemos estado frente a personas que han escuchado claramente el evangelio y aún personas que han visto de alguna manera un buen testimonio y aún así rechazan a Jesucristo. No es de nosotros la salvación es de Dios, Él la da. Y nuestra responsabilidad es predicar el evangelio con el respaldo de un testimonio limpio, de una vida transparente, de una vida íntegra. Y sin embargo, fíjense, este pasaje de Romanos 10:16 se da en ese mismo contexto, en la necesidad y el compromiso que tenemos de predicar el evangelio. Ahí dice que, ¿cómo la gente creerá si no hay quien le predique? ¿Cómo? Sí, en el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que proclaman el evangelio, de esos heraldos que predican a Cristo. Pues como digo, ¿no? Y lo sabemos, la salvación es del Señor, es de Dios, pero la predicación es del creyente, de nosotros. La salvación es de Dios, pero la predicación es de nosotros. Quedémonos con esa frase hoy. Yo no soy capaz de salvar a nadie, no, no tenemos ese poder, pero sí tengo la responsabilidad, el compromiso, el deber como hijo de Dios. Y para mí es una obligación predicar el evangelio, porque soy hijo de Dios y Él tiene toda la autoridad. Miren 1 Corintios 9:16 que está en la pantalla, dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, ¿cierto? No es mío, no es de parte mía, porque me es impuesta necesidad, impuesta, fíjense, dice Pablo. Y ay de mí, lo dice, si no anunciare el evangelio, si no fuera ese heraldo que tiene que predicar a Cristo. Ay de mí. Pablo sabe las implicaciones que tiene no obedecer, no predicar el evangelio. Y él dice, ay de mí, yo no quiero ser de los que desobedecen a Dios. No quiero ser de los que ignoren la responsabilidad que tenemos como heraldos de Jesucristo. Y bueno, algo que podemos aprender aquí es que en estas palabras de Pablo es que la necesidad o la responsabilidad de predicar el evangelio es algo ineludible para todos. Ninguno puede decir, ningún creyente, no, no es conmigo. Este asunto no es conmigo. Y hoy cantábamos, heme aquí, ¿cierto? Yo iré, Señor. Y es por lo que estamos orando, para que Dios hable a los creyentes, a los hombres de esta iglesia, y que puedan decir, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Muchas veces lo hemos visto en el contexto de ese llamamiento que Dios ha hecho a muchos hombres, ¿cierto? Heme aquí, envíame a mí. Esa es la disposición que tenemos que tener, porque entendemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Pero fíjense, algo más que quiero que miremos hoy. Busquemos Romanos 15:20. Estábamos ahí en Romanos, ¿cierto? Romanos 11, vamos al 15. Romanos 15:20. Porque es algo también en lo que nos ocultamos un poco. Dice Pablo, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Fíjense, otra vez Pablo en otra parte diciendo, me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. En esto nos escudamos también algunas veces. Y sabiendo que hay personas que son creyentes de otras iglesias, los invitamos a nuestra iglesia y les decimos, venga, que allí le van a predicar el evangelio. Y es fácil. Hay creyentes que dicen, sí, chévere, yo nunca me niego a ir a otra iglesia. Y vienen y nos acompañan y vienen 2 domingos y se van.
Y nosotros decimos, sí, ya cumplí con la gran comisión. No, 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 no. Dice Pablo, y de esa manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Nosotros tenemos que ir es al mundo perdido, de verdad. No a otros creyentes, no a otras ovejas, buscando ocultarnos un poco y que el trabajo se nos haga fácil, ignorando las implicaciones que tiene la gran comisión. Y lo dice Pablo, no, y dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Es el que no ha escuchado el evangelio. A ese hay que ir a predicárselo. Y por facilidad algunas veces lo hacemos, ¿cierto? Y traemos creyentes de otras iglesias. Pues resultó fácil. Bueno, yo no estoy diciendo que, que no se pueda predicar el evangelio aún si somos ignorantes respecto a lo que la gente cree. Alguien puede haber estado asistiendo 20 años a una iglesia pero no ser salvo. Siempre hay que predicar el evangelio. Pero nosotros tenemos que buscar el fruto fresco, donde podemos edificar libremente, como dice ahí Pablo, ¿no? No, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y muchas veces hemos cometido ese error y empezamos a edificar sobre fundamento ajeno y esa construcción finalmente se cae. Y eso es algo en lo que tenemos que tener cuidado porque queremos una iglesia que esté fundamentada en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios, en la Biblia, en la doctrina. Y bueno, para contarles un poquito de historia, en los comienzos de esta obra, cuando estábamos apenas empezando, pues también incluimos algunos creyentes de otras iglesias. Bueno, finalmente Dios fue acomodando todo en su sitio y los que no eran, pues se fueron y tal vez algunos regresaron a sus iglesias, pero perdimos tiempo. Tratamos de edificar sobre fundamento ajeno y no funciona. No funciona, nunca funciona. Y es algo que nos advierten en la iglesia, ¿cierto? Nuestros pastores, Pablo, no edifiquen sobre fundamento ajeno, porque no les va a ir bien. Busquemos fruto fresco, en donde el Señor Jesucristo no haya sido predicado. Ahí está ese desarrollo de la gran comisión. Porque esto tiene una implicación para condenación, ¿cierto? Ya vimos estos pasajes, sí, Romanos 15, 20. Y fíjense, esta última frase de nuestro texto tiene una implicación más, ¿cierto? Juan 3, 16, perdón, 17 y 18 que se los mencioné ahorita dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Y nosotros, como les dije, fuimos puestos como heraldos, como el caso de Ezequiel que fue puesto como ese hombre que anuncia, ¿cierto? Como ese atalaya. Miren Ezequiel 3:18, ahí está en la pantalla. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, ¿cierto? Porque Dios es el que define esto, ¿cierto? Y tú no le amonestares ni le hablares, fíjense. No le llamamos la atención respecto a eso para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. No le llamamos la atención y le decimos, mira, tú vas por el camino equivocado. Si sigues por ahí, tú ya has sido condenado, ya eres condenado. El impío morirá por su maldad, ¿cierto? Y eso no es una responsabilidad nuestra. El impío dirá, yo rechazo a Jesucristo, yo no quiero nada con Dios. Dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y eso sí es una implicación grande para nosotros. Tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio. Dios puede demandar la sangre de los que no se conviertan de nuestra mano.
de la mano de alguno de nosotros. Y a veces nos callamos, ¿cierto? Y no, es que yo, ¿cómo le voy a hablar a semejante personaje? Es que es una persona muy importante, muy poderosa, tiene mucho dinero, viene con unos escoltas. Yo a ese no le puedo hablar. Quizás sea la única oportunidad que esa persona tenga de escuchar el Evangelio. Y Dios dice, habiéndonos puesto como heraldos y como atalayas, demandaré su sangre de tu mano. Fíjense la implicación que tiene la gran comisión y la predicación del Evangelio. Dios había puesto entre el pueblo a Jeremías como atalaya. Es decir, ese vigilante que está en esa caseta. Los que han prestado servicio militar saben de esto. Yo no presté el servicio militar. Pero hay atalayas que tienen turnos. Y si se duerme, el ejército se lo toman y cae. Porque no les avisó a los otros. Y los otros estaban confiados en el atalaya. Que el atalaya se durmió. ¿Será que estamos dormidos como atalayas? ¿Será que no hemos anunciado a los que van, a los que le viene ya ese peligro, pierna arriba, fuego eterno, y no les anunciamos el Evangelio? Dormidos, no me importa si caen. Si tú te duermes y no adviertes al mundo sobre las implicaciones del pecado, eres un atalaya dormido que le está fallando a su ejército, que le está fallando a Dios. ¿Y quién es el responsable de la derrota de ese ejército? El atalaya que se durmió. Por eso es que debemos ir, y esa es la razón de la gran comisión. Una implicación eterna para condenación al que rechaza a Jesucristo y para salvación al que acepte al Señor como su Salvador. Pero eso nos deja sin excusas. No tenemos salida. Fuimos puestos como heraldos y atalayas del Señor Jesucristo. Y si tú estás aquí hoy y no has recibido a Jesucristo y has escuchado el Evangelio, fíjate, para salvación o para condenación, ¿cuál es el camino que quieres escoger? Tu eternidad está en tus manos en cuanto al Evangelio se refiere. Y Dios dice claramente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya vimos, el que no cree ya ha sido condenado. Si tú no has recibido a Jesucristo, todavía estás condenado. Pero la obra de Jesucristo sigue viva. Jesucristo está esperándote para que llegues a Él y le digas, Señor, yo no quiero una eternidad en el infierno. Yo ya escuché el Evangelio y quiero la parte que es para salvación. Yo creo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para salvarme a mí. Y creo que resucitó, como lo vimos ahora, esa autoridad que Él tiene. Perdona mis pecados, entra en mi corazón y sálvame. Así me toque vivir el resto de mis años en este mundo, en el que ahora entiendo que soy responsable de tu evangelio, de tu palabra, del mensaje de salvación. No importa qué gobernante esté arriba, no importa, la responsabilidad sigue para nosotros, porque estamos predicando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Salvador del universo. Y ya para terminar, unas conclusiones. Anunciar el evangelio es un mandato para todos y dado con la autoridad de Cristo. Alguna persona a la que le prediqué el evangelio me decía, bueno, ¿y por qué creer en la Biblia? Bueno, ¿y tú en qué crees? ¿Crees en las matemáticas, cierto? Que 2 más 2 es 4 y 4 por 2 8, etcétera. ¿Crees que los planetas se sustentan por la gravitación universal y todo eso? Sí. ¿Y quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? ¿Te consta? Te lo dijo un libro. ¿Le crees a ese libro? ¿Y por qué no le crees más bien a este libro? A la Biblia, que sí ha demostrado que tiene la autoridad de Dios. ¿Crees en tu filosofía? ¿Crees que el amarillo es amarillo y el rojo rojo y el verde verde? Bueno, te lo dijo un libro, pero te lo está diciendo este libro con la autoridad de Dios, con sus promesas y sus profecías cumplidas hasta ahora en lo que hemos vivido hasta este siglo.
La gran comisión empieza en tu casa, primero, pero involucra a toda criatura. ¿Cierto? Tu casa, que tu familia no se quede sin escuchar el Evangelio. En mi familia, gracias a Dios, todos han escuchado el Evangelio. Algunos han dicho sí y otros han dicho no. Pero bueno, tal vez nuestra tarea no ha terminado porque tenemos que orar más. Pero en mi familia todos escucharon el Evangelio, todos. No hay ni uno solo de ellos que no haya escuchado el Evangelio. Varias veces, muchas veces. Algunos ya recibieron a Jesucristo y son salvos, otros no. La gran comisión empieza en nuestra casa. No tienes que pensar en que, ¿cuándo me irán a enviar a África? No, allá no, ¿no? A Estados Unidos más bien, o a Alemania, o a Inglaterra, qué chévere. Pero la gran comisión empieza en tu casa, con tu familia, en tu barrio. Y fíjate, la gran comisión tiene implicaciones eternas para salvación o para condenación. Una vez que el evangelio es predicado y es proclamado, se dan estas dos cosas: salvación o condenación. Y una última, que la sangre de ningún ser humano sea demandada de ninguno de nosotros. Esta iglesia se llama, la Biblia dice, y su misión es esta, y es su visión, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Predicar el evangelio a toda criatura, como lo vimos hoy en este pasaje. Y ya vimos las implicaciones. La sangre de algunos puede ser demandada de nuestras manos. Y ojalá que eso no pase, sino que lo que hagamos es predicar el evangelio, predicar a Jesucristo y la esperanza que en él hay. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas hoy la gran comisión, pero nos permitiste verla con algunas implicaciones que quizás no habíamos considerado, Señor. No queremos ser desobedientes, entendemos la responsabilidad que tenemos y hoy aprendimos que hay implicaciones grandes, Señor. No nos permitas confiarnos, no nos permitas dormirnos como esos atalayas que has puesto, Señor, en medio de este mundo oscuro, sino que estemos despiertos y anunciemos para que el inconverso se aperciba, se comprenda, Señor, que su pecado lo aparta de ti por una eternidad y que podamos predicar esa esperanza grande que hay en tu Hijo Jesucristo a través de ese sacrificio que ya hizo en la cruz, Señor, que ya completó y resucitó. Y esa autoridad es la que tenemos, Señor. Tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y estás con nosotros hasta el fin del mundo, como lo dices en Mateo 18:20. Que vayamos, Señor, y prediquemos y proclamemos tu evangelio y que le mostremos al mundo que la esperanza está en ti. Ayúdanos, Señor, a transformar, a cambiar, a tomar decisiones en lo que tenemos que cambiar en el modo de vida que hemos llevado hasta hoy, para que podamos tener un testimonio que nos permita abrir ese camino, Señor. Gracias, Padre, y rogarte que si hay alguien aquí que aún no ha hecho esa conversión, Dios, no ha entendido que su eternidad depende de esa decisión que debe tomar, Señor, para condenación o para salvación, hoy sea el día de su salvación en Cristo. Y tome esa decisión hoy y no se vaya sin ese regalo eterno, Señor. Gracias, Padre, acompáñanos el resto del día y que también guardes a nuestro país en esta jornada de hoy de elegir gobernantes, Señor. Te oramos y dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí está Fernando. Si alguien por ahí dice, tengo dudas, Fernando te las puede aclarar en pocos versículos y en pocos minutos para que recibas a Jesucristo. Y los demás, bueno, nos vemos en 8 días, Dios mediante.